Bueno, queridos amigos, bienvenidos una vez más a este estudio de día viernes. Bueno, ya día sábado, ya estamos en sábado. Feliz sábado para todos. Bienvenidos a este estudio nuevamente que vamos a profundizar sobre un tema que ya llevamos estudiando algunas semanas, que es el tema de Tarsis o Tarshish como el último mensaje. Ya estuvimos profundizando un poco, bueno, un poco bastante en todo esto, en la palabra hebrea y en los diferentes contextos en los cuales se ubica esta palabra, Tarsis. Para los que no estuvieron presentes, les recomiendo que vean desde el primer tema. Hoy día vamos a analizar la palabra hebrea, Tarsis, que sería Tarshish, y algunas cosas que son bastante interesantes al respecto de esto, pero para los que no han seguido esto desde el principio, todo esto comenzó cuando empezamos a analizar la palabra someterse o sujetarse que se encuentra en Efesios 5, donde nos habla de la mujer, ¿verdad? Que debe estar sujeta o sometida a su marido, así como la iglesia a Cristo. Entonces hace esta analogía entre la mujer y la iglesia y entre el hombre o el marido y Cristo. Entonces, llevándolo desde el contexto del matrimonio, todo esto nos fue llevando una, analizando las palabras del griego, después nos fue llevando una cosa a otra y llegábamos incluso a Tarsis, desde someterse y sujetarse llegamos a Tarsis y nos llevó también a Sefarat, ¿sí? Que tanto Tarsis como Sefarat son España, y representan a España en en el mapa bíblico, y por nombre también tiene que ver mucho con España. Y como desde España vendría un mensaje. También hablamos que Tarsis tenía que ver con la señal de Jonás, ¿sí? La señal del profeta Jonás, de la cual habló Cristo. También tiene que ver con Zabulón, por la 10ª piedra del, del pectoral del sumo sacerdote, que sería berilo, crisólito, topacio o jacinto, que sería diferentes nombres para la misma piedra, que nos llevaba directamente a la piedra número 10 del pectoral, que según las 12 tribus, Zabulón sería la 10ª tribu. Todo esto lo estuvimos estudiando. También nos llevó por, por diferentes textos bíblicos que también Tarsis representa las manos y el cuerpo de Jesús. Y bueno, por ende, el cuerpo de Jesús sería la iglesia, ¿verdad? Porque Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, y las manos tienen que ver con la obra que hace la iglesia también. Y esta obra que también es la obra del cuarto ángel, ¿sí? Que sería la obra de los 3 ángeles sumado el cuarto ángel. Y todo esto ligado al número 3 también, ¿sí? Sabemos que las naves de Tarsis iban una vez cada 3 años, nuevamente el 3 y el 1 aquí involucrado, y todo esto que también nos hablaba acerca de señalar con una marca, como Tarsis como una marca o una señal. Todo esto ya lo estudiamos, solamente es una especie de resumen que tenía que mostrarles, pero antes de seguir avanzando, quisiera poder leer con ustedes un pasaje bíblico que se encuentra en Juan capítulo 5, versículos 30 al 47. Muy bien, si ustedes tienen dudas hasta lo que vimos aquí, lo que estábamos hablando anteriormente del resumen, los invito, de verdad, tómense el tiempo y vean los temas anteriores que presentamos. En nuestro canal están todos en una lista de reproducción que se llama El Evangelio a los Judíos.
y tal cual, el Evangelio a los judíos. Así se llama la lista de reproducción y van a poder encontrar del por qué. Viene desde Efesios 5 y el matrimonio y todo eso, que vamos a ver que cuando terminemos el tema que les voy a presentar el día de hoy, se cierra el círculo como una especie de ciclo, ¿sí? Y que vuelve nuevamente al matrimonio. Muy bien, pero primero vamos a leer Juan 5, 30 al 47, y esto es muy importante. Vamos a leer estas palabras de Jesús. Estas palabras fueron dichas por Jesús a los judíos. Y justamente se vuelven a repetir hoy en día y tienen el mismo peso hoy en día como en aquel momento. Y lo van a ver. Vean lo que dice a continuación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. ¿Por qué no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre? Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Es muy interesante que mete aquí a Juan el Bautista, el segundo Elías, como el que da testimonio de la verdad. Por tanto, el tercer Elías también daría testimonio de la verdad y testimonio de Cristo. Interesante porque el tercer Elías sabemos que también viene de España, al igual como Tarsis, y está muy ligado al mensaje que vamos a estudiar hoy. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, está hablando de Juan el Bautista, que era una antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Y este es el versículo central que yo quería mostrarles. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. En ese momento ellos solamente tenían lo que serían los libros hoy en día conocidos como libros del Antiguo Testamento. Para ellos esas eran las escrituras. Y aquí él está declarando de que estas escrituras son las que dan testimonio de quién, de Cristo, de Jesús. El Antiguo Testamento da testimonio de Jesús. Y esto lo hemos venido estudiando, bueno, aquel que ya ha estudiado un poco del Antiguo Testamento y los símbolos que en él hay, puede darse cuenta de esto. Pues seguimos estudiando, perdón, seguimos leyendo, versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hoy en día sabemos que hay una sección del pueblo judío que todavía siguen esperando al Mesías, siguen esperando la primera aparición del Mesías. No creen que Jesús haya sido aquel Mesías prometido. Y sigue cumpliéndose esta escritura que le dijo Jesús a los judíos en aquel momento. Las escrituras dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. A Cristo no lo recibieron, pero hoy en día dentro de esta sección del pueblo judío tienen una especie de escritos que son escritos que fueron escritos simplemente por hombres. O sea,
no recibieron una revelación divina para escribir esto, y son costumbres, son lo que ellos llaman la Torá oral, ¿sí? Que serían las tradiciones que pasaban de generación en generación a través del- de la palabra. ¿Sí? El padre le decía a su hijo y así el hijo le decía a su hijo, todo a través de sus propias palabras. Y todo esto fue escrito en ciertos libros y para ellos estos libros tienen mucha autoridad. Pero estos libros fueron escritos por hombres que vinieron en su propio nombre, no vinieron en el nombre de Dios, no fueron inspirados por Dios para escribir estas cosas, simplemente las escribieron porque sí, y a ellos los reciben los judíos, aquellos que vinieron en su propio nombre. Entonces el 44 dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria a los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Duras palabras, pero muy ciertas, mucha verdad hay oculta dentro de este pasaje, que quise ponerlo para comenzar, porque justamente es lo que estamos haciendo, escudriñando las escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna y sabemos que son las que dan testimonio de Cristo. Y Cristo es el centro de esto, de este estudio. Y lo vamos a ver al analizar la palabra Tarsis o Tarshish. Se divide en dos, sería Tar, Shish. Estas, sabemos que se lee desde derecha a izquierda, ¿ok? Desde derecha a izquierda se lee. Y estas dos primeras letras que aparecen acá sería Tar, ¿ok? Tar. Y estas últimas tres letras que aparecen acá, una, dos, tres, estas tres, sería Shish. Y entonces sería Tar, Shish, para que lo tengan presente mientras seguimos avanzando. Y comenzamos con la Tau, la primera letra, que es la Tau o Tap. Y para comenzar con esto, primero vamos a leer en Ezequiel, capítulo 9, del 1 hasta el 11. Vamos a leer. Y dice así: clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Ahora, hablando en contexto histórico de la tierra, ¿verdad? Y del mundo, de todo esto, ¿cuándo va a ser el momento en que lleguen la destrucción de la tierra? Que vengan los verdugos, por así decirlo. Esto será al final de la historia, ¿verdad? Al final de todo, cuando caen las plagas, las últimas 7 plagas de Apocalipsis. Por lo tanto, ese es el contexto histórico en el cual estamos leyendo esto, para que nos ubiquemos en el contexto histórico de esta profecía. Versículo 2 nos dice: y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte. Nos está hablando de 6 varones. ¿Por qué 6? Justamente, ¿no? Nuevamente llevándonos al contexto de los 6.000 años y hablando de esta puerta de arriba, esta puerta del norte, que ya vamos a ver cuál es esta puerta del norte y quién quería ponerse también y sentarse en ese lugar. Cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino,
que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Aquí ya vemos que contexto histórico del fin de los 6.000 años, donde empiezan a caer las plagas, ¿verdad? Sabemos que vienen estos 6 verdugos que traían estos instrumentos para destruir, y que la voz de Jehová le dice a este varón vestido de lino que ponga una señal en la frente de los hombres. Si nosotros recordamos también un poco lo que nos habla en Apocalipsis acerca de esta señal, que es una especie de sello que se pone a los hijos de Dios, ¿verdad? A los santos, y que son específicamente una cantidad de santos. Son 144.000, ¿verdad? Que se les pone una señal en la frente. Por lo tanto, está hablando aquí ya de un sellamiento final, de una señal que se está poniendo. Y la palabra señal la vamos a analizar en profundidad un poco en las siguientes diapositivas para que veamos qué quiere decir también. Y al versículo 5 nos dice: y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, o sea, detrás del hombre, el varón vestido de lino, y matad, y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Es muy interesante lo que sucede aquí, porque todos los demás reciben esta, esta orden de matar a todos los demás, menos a aquellos que tenían la señal. Y si nosotros nos volvemos un poquito más atrás en la historia, en el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel está a punto de ser liberado de Egipto, Dios les da una orden a ellos de pintar los dinteles, ¿verdad? Pintar el dintel y los postes de las puertas con la sangre del cordero. Y esto era una especie de señal. Esta señal que realizaban para que cuando viniese el ángel de la muerte, no muriesen los primogénitos de las casas en las cuales estaba esta señal. Y es un paralelismo tremendo también lo que está sucediendo aquí, y que esto es una profecía sobre algo que va a suceder en el futuro. Y dice que comienza por el santuario. ¿Cuál es el santuario? El templo de Dios. Comenzaron desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Por lo tanto, empieza este juicio que sucede aquí en este momento, comienza a partir de aquellos que están en el pueblo de Dios. No comienza desde la gente de afuera, sino comienza desde dentro. Bueno, empieza esta especie de purificación, esta especie de juicio. Y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando, y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé, y dije: ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera,
pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues, haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Muy bien, una vez leído este pasaje, que da para mucho estudio, para aquel que lo quiera seguir profundizando, nosotros nos vamos a quedar con dos cosas. Nos vamos a quedar primeramente con lo que nos menciona acerca de la puerta de arriba, la puerta del norte, desde donde venían estos varones, y nos vamos a quedar, además, que pasaba por en medio de la ciudad, este hombre vestido de lino, por el medio de Jerusalén, y que ponía una señal en la frente. Nos vamos a quedar ahora con la señal. ¿Qué significa la palabra señal? Bueno, la palabra señal viene del H8420, que es TAF, ¿ok? Se pronuncia TAF. ¿Qué quiere decir marca? Por implicación, firma. Por lo tanto, es una marca o un sello o una firma de Dios. ¿Okay? Porque sabemos que todos aquellos que recibían esta marca, esta señal, no morían, sino que les era perdonada su vida. Por lo tanto, todos aquellos que tenían esta marca, era la marca de Dios, el sello de Dios sobre sus frentes. Y esto viene del 8427, que es Tabá, que como vemos empieza con la misma raíz, la palabra. Sí, empieza con la letra Tau, ¿verdad? Y esta también empieza con la letra Tau y sigue. Que es una raíz primaria, Tabá, que quiere decir marcar, pero también descartar. Porque sabemos que, bueno, cuando estuvimos estudiando el tema de someterse y sujetarse, y cuando hablamos acerca de Sefarad, que Sefarad también quería decir marcar con una señal, que también había un significado que decía marcar por evasión. O sea, que no solamente marcas, si yo por ejemplo marco a todos los buenos, ya por descarte, todos los malos también quedan marcados. Quedan marcados porque no tienen la señal. Por lo tanto, todo aquel que no tiene la señal, se sabe que ya está sellado su destino, por así decirlo. Por lo tanto, tiene de marcar, pero también descartar a todos aquellos que no recibieron la señal. Y bueno, que también es poner una marca. Quédense con esto, con el tema de la señal. Y ahora vamos a la parte donde nos hablaba acerca de la puerta del norte, ¿verdad? Que nos hablaba acerca de una puerta del norte por donde entraban estos 6 varones, que representaba también el tema de los 6000 años. Y una puerta mediante la cual hay que entrar. Isaías 14, versículos 13 y 14. Aquí nos está hablando acerca eh, aquí está hablando acerca de Satanás, Lucifer, cuando estaba en el cielo. ¿Y qué era lo que él decía en su corazón? Y decía, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces vemos que Lucifer, Satanás, quería levantar su trono por encima del trono de Dios, ¿verdad? Esto lo sabemos. Quería sentarse en el monte del testimonio, el monte donde están las tablas de la ley, a los lados del norte. ¿Qué hay a los lados del norte?
Bueno, ya vamos a ver qué es lo que hay a los lados del norte. Por lo tanto, la palabra Tarshish, que sería primero, vamos a ver la palabra Tar, que sería la primera parte, las primeras dos, tiene estas raíces, ¿ok? Que sería Tav, por un lado, también Tabá, es la que vimos anteriormente, que era marcar, descartar o poner una marca, y Tau, ¿sí? Tau como letra. Y viene de el H8652, que es portero. Y esta a su vez viene del 8651, que es puerta. Por implicación, palacio. Ahora, cuando nosotros hablamos de puerta, ¿a quién también nos hace recordar? ¿De quién da testimonio la escritura? Recordemos que hay una cita de Elena White que nos dice que el misterio de la cruz explica todos los demás misterios. Por lo tanto, cuando usted esté estudiando una palabra del hebreo y no sepa a qué se está refiriendo, relaciónela con quién, con Cristo. Ahora, Cristo en algún momento dijo ser la puerta. Cristo dijo ser la puerta. De hecho, él dijo, yo soy la puerta de las ovejas, ¿verdad? Y esto lo dijo en Juan capítulo 10. Y si nosotros leemos en el libro de Nehemías, el capítulo 3, en el versículo 1, se los dejo de tarea para que ustedes lo puedan buscar. En el libro de Nehemías, vemos que Esdras y Nehemías fueron los que reconstruyeron Jerusalén luego de la deportación a Babilonia. Y desde que son liberados del cautiverio en Babilonia, vuelve el pueblo de Israel. ¿Y qué sucede? Empiezan a reconstruir, a reedificar los muros, primero que nada. Artajerjes envía a Nehemías y Nehemías empieza con la reedificación de los muros. Y la primer puerta que fue restaurada fue la llamada Puerta de las Ovejas. Justamente la Puerta de las Ovejas es la puerta que está al norte. Aquí hay un mapa de las 12 puertas que había en Jerusalén. Y recordamos también que en Apocalipsis se nos habla de la Nueva Jerusalén, que también tiene 12 puertas. Y aquí esta sería la puerta de las ovejas, la que está en rojo. Y esta tenía una entrada directa al templo. Por aquí entraban las ovejas que iban a ser sacrificadas. Aquí se lavaban las ovejas en esta puerta y era la única puerta que no tenía un cerrojo, simplemente tenía un pasador así como de madera que se levantaba y pasaba. Se le abría el portero y allí entraban las ovejas. Y si nosotros leemos en Nehemías, en el capítulo 3, el versículo 1, nos dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib. Miren cómo se llama, Eliasib. Y ustedes saben lo que significa el nombre Eliasib, que es muy parecido a Elías, ¿verdad? Quiere decir, Dios restaurará. Y es muy interesante porque nos habla de restaurar la puerta. Si nosotros vamos a ver la obra de el tercer Elías, como se nos habla en Isaías 58, que nos dice, serás llamado reparador de portillos, restaurador de sendas. Muy interesante esto, es muy interesante todo este tema de las puertas. Yo los invito a que ustedes también puedan estudiar. Todo esto son como diferentes matices y diferentes ramas
por las cuales yo no me quiero ir, no me quiero ir por las ramas, pero sí les dejo ahí para que ustedes lo puedan estudiar. Nehemías 3, capítulo 3, versículo 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, edificaron hasta la torre de Hananeel. Edificaron la puerta de las ovejas, la arreglaron. Y fue Eliasib que decía que se llamaba Dios restaurará. Qué curioso que justo su nombre significa que él iba a restaurar, bueno, justamente la puerta de las ovejas y en sí todas las puertas de Jerusalén. Pero quedémonos con que la primera que fue restaurada, la primera de las puertas que fue restaurada fue la puerta de las ovejas. En sí, si nosotros vamos, que también quiere decir puerta de palacio, por lo tanto es una puerta mediante la cual entramos ¿a dónde? A Jerusalén. La nueva Jerusalén es un palacio, ¿verdad? Tenemos estos relatos bíblicos que nos hablan acerca de cómo sería la nueva Jerusalén, con calles de oro y las puertas de perlas y el mar de cristal. Bueno, en fin, toda esta descripción gráfica que nos habla acerca de las mansiones celestiales, del reino de los cielos. Un reino tiene un palacio, ¿verdad? Y ya por el significado de Terá, ¿sí? Que viene de Tarshish, es por implicación palacio. ¿Sí? Tiene la misma raíz que Tarshish, y es palacio, corte. La corte, ¿qué sucede en la corte? También hay juicios, ¿verdad? Tanto en la puerta de palacio sería, y también una marca, señal, marca y puerta de palacio. Ahora, en Juan 10, Jesús dijo, volvió pues Jesús a decirles, versículo 7, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Por lo tanto, esta restauración, de la cual estamos hablando aquí en Nehemías 3, esta restauración que hace Eliasib, quiere decir Dios restaurará, es restaurar la imagen de quién? De Cristo. Y vean la disposición del templo. Aquí está el templo, este cuadrado es la disposición del templo. Y el templo está dispuesto de la siguiente manera. Aquí supongamos, donde está la O del templo, más o menos para que se ubiquen, es donde se hacían los sacrificios. Después estaba el lavacro, después se ingresaba al santuario, al lugar santo, y después se ingresa al lugar santísimo. ¿Ok? Y el santuario representa también a Cristo, ¿sí? Representa en sí al cuerpo de Cristo. Lo representa a sí mismo, se representa a sí mismo. Y si nosotros vemos que si giráramos o si lo viéramos de esta manera como está dispuesto acá, sería como Cristo de costado acá, ¿verdad? Como recostado. Si nosotros giráramos la pantalla, se vería como de pie. A ver si yo puedo si puedo girarlo acá para que me entiendan lo que quiero decir. Bueno, aquí ustedes pueden verlo, ¿verdad? El templo está allí, aquí es como que Cristo estuviera de pie, ¿ok? El santuario. El santuario es la representación de Cristo. Y aquí está la puerta de las ovejas, que sería justamente en el costado izquierdo. Y sabemos que Cristo, cuando Él estuvo en la cruz, luego de morir, algo entró por su costado izquierdo, ¿verdad? Una lanza que atravesó su costado izquierdo, desde donde salió sangre y agua. Por lo tanto,
la puerta de las ovejas representa mucho más de lo que nosotros pudiésemos llegar a imaginar. Se los dejo ahí todos esos datos para que los que son entendidos en el tema, que ya nos han seguido desde hace tiempo y que han seguido las conferencias de Víctor, puedan profundizar un poco más. Si usted no entiende lo que estamos hablando por el momento, no se preocupe. Si no se preocupe, vaya siguiéndonos por el momento, que Cristo es la puerta de las ovejas. Por lo tanto, esta puerta que está aquí arriba, la puerta del norte, en donde se quería sentar Satanás, ¿por qué quería ponerse ahí Satanás? Que sabía que esa era la puerta de Cristo. Sabía que esa puerta es Cristo. Y él quería suplantar a Cristo. Quiere todavía hacerlo, ¿verdad? En nuestro día a día. Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. Vuelve a repetir, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Si seguimos analizando otras palabras que tienen la misma raíz de Tarsis, sería Teraj, que es de Taré, el padre de Abraham. Y de Abraham nos dice en Génesis 12, 12 y 3, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y el padre de Abraham es Teraj en hebreo, que también tiene la misma raíz de Tarsis, de lo que estamos hablando, de la puerta. Por lo tanto, ya desde el principio, desde el comienzo, desde que se le hizo el nacimiento de Abraham, incluso ya estaba destinado por el nombre de su padre, ya estaba previsto que la salvación venía de la puerta de las ovejas. Venía desde Cristo. Ya la descendencia venía desde él. Esto es muy profundo, es como un ciclo interminable, como un bucle, ¿no? Es como una espiral, ¿verdad? Una rueda dentro de otra rueda. Ahora, con Tarsis, ya vimos lo que es Tar, que representaba esa puerta, ¿verdad? La señal, esta señal que es puesta en la frente de los 144.000. Todo viene de Tarsis, analizando Tarsis, solamente esta palabra. Y aquí vean lo siguiente, bueno, ya le hice el spoiler ahí. Vean lo siguiente. Shish, que serían estas últimas tres letras, tiene una forma como de candelabro, ¿verdad? Y el candelabro, en la escritura, ¿qué representa? Representa a las iglesias, ¿verdad? Representa a la iglesia. Y en medio, ¿quién está? Ya vamos a ver quién está en medio. ¿Quién es esta letra que está acá? Muy bien. Si nosotros analizamos la palabra, bueno, la mitad de la palabra Tarsis, que sería Shish, esta frase Shish, que tiene en el medio esta palabra, perdón, esta letra, que es la letra Yod, que aquí yo, bueno, no la escribí, es la letra Yod, para los que han podido estudiar el tema del costado traspasado de Jesús, lo van a comprender, si no se los explico ahora de una manera sencilla. El costado traspasado de Jesús, que viene de Yad, que es justamente costado. Si nosotros leemos en Habacuc, en el libro de Habacuc, en el capítulo 3, en el versículo 4, ustedes lo pueden encontrar. A ver si yo lo encuentro primero que ustedes.
Habacuc, aquí lo tengo, capítulo 3, versículo 4, nos dice, y el resplandor fue como la luz. Bueno, está hablando de la segunda venida de Jesús. Y en el versículo 3 vamos a leer para ponernos en contexto, dice así, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Ahora, la mayoría de las versiones bíblicas dice que rayos brillantes salían de su mano, pero la traducción verdadera aquí en esta palabra es costado. En vez de mano, es costado. ¿Ok? Entonces sería rayos brillantes salían de su costado y allí estaba escondido su poder. Y aquí está hablando de Jesús, Cristo, en su segunda venida. Está hablando del poder que estaba escondido en su costado. En el costado de Jesús está su llaga de la cual brotó sangre y agua cuando él estaba muerto ya en la cruz, que lo atravesaron con una lanza. Y esa sangre y agua fue derramada sobre el arca del pacto, que estaba 6 metros por debajo de la cruz, providencialmente puesta allí desde hacía siglos antes. Ya estaba desde hace unos 5 siglos antes, ya es el arca del pacto en ese lugar, y Jesús fue justamente crucificado allí para que su sangre fuera derramada sobre el arca del pacto y así fuese confirmado el pacto y el perdón de los pecados a toda la humanidad a través de la sangre de Cristo. Tanto aquí nos está hablando que en este costado traspasado está escondido el poder de Cristo. Está ese yad. Y que también cuando nosotros vemos la escritura del nombre de Jehová, también empieza con la letra Yod. Cuando nosotros leemos el nombre de Josué, Yehoshua, que también es en parte cómo se escribe el nombre de Jesús, en hebreo, también empieza con una Yod. Y está justamente en el medio de Tarshish, en el medio del candelabro también. Por lo tanto, ya nos está hablando acerca de que el costado de Jesús, que Dios, que Jesús está en medio. Y vamos a ver varios versículos que nos hablan acerca de la palabra medio. La implicación que esto tiene también con Jesús, el paralelismo que hay. En Génesis 2:9, por ejemplo, nos dice así, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio, y la palabra medio en hebreo es tabek, ¿veis? En medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Por lo tanto, nuevamente, el árbol de la vida en medio del huerto. Sabemos que la Escritura nos dice que en Jesús estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿verdad? El árbol de la vida estaba justamente en el medio del jardín del Edén. Nuevamente en Éxodo 29:46 nos dice, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. ¿Y por qué dijo que iba a habitar en medio de ellos? Porque se estaba proponiendo la construcción del santuario. Y este santuario estaba justamente en medio de todas las tribus. Todas las tribus acampaban alrededor del santuario, siendo como
esta formación que mostramos hace un par de semanas atrás, y que estaban todas las tribus de Israel alrededor y el santuario en medio, como una representación de Cristo, de Dios. En Mateo 18:20 nos dice lo siguiente: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nuevamente también representándose a sí mismo como el que está en medio. Y en Juan 19:18 nos habla de la crucifixión de Jesús. ¿Qué nos dice? Allí le crucificaron y con él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio de ellos. Es muy interesante que justamente los que crucificaron a Jesús lo pusieron en medio y fue a pedido de los mismos judíos. Y vamos a leer ahora una cita del deseado de toda la gente que nos habla acerca de esto. Y es muy interesante lo que dice. Miren, durante largas horas de agonía, el vilipendio y el escarnio habían herido los oídos de Jesús. Mientras pendía de la cruz, subía hacia él el ruido de las burlas y maldiciones. Con corazón anhelante, había escuchado para oír alguna expresión de fe de parte de sus discípulos. Había oído solamente las tristes palabras. Esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Bueno, contexto, ¿verdad? La crucifixión de Jesús, justamente todos burlándose de él durante horas, y no solamente horas, nos dice durante largas horas de agonía. Sabemos que Cristo estuvo aproximadamente unas 6 horas colgado en la cruz. Imagínense lo que es sentir dolor durante 10 minutos, ya es algo agonizante. Imagínense sentirlo durante 6 horas, estar colgado, además estar desnudo y además estar desangrándote y además que todos se estén burlando de ti, que te estén escupiendo, gente decepcionada. Los mismos que habían visto los milagros diciendo, uff, yo creía que él era el Mesías. Este es el cuadro que pinta lo que sucedió, la escena que se vivió en ese momento. ¿Cuánto agradecimiento sintió entonces el Salvador por la expresión de fe y amor que oyó del ladrón moribundo? Mientras los dirigentes judíos le negaban y hasta sus discípulos dudaban de su divinidad, el pobre ladrón, en el umbral de la eternidad, llamó a Jesús Señor. Wow, qué mundo. O sea, para él, para Jesús, tiene que haber sido esto un rayo de consuelo tremendo. Muchos estaban dispuestos a llamarle Señor cuando realizaba milagros y después que hubo resucitado de la tumba. Pero mientras pendía moribundo de la cruz, nadie le reconoció sino el ladrón arrepentido que se salvó a la 11ª hora. Si Dios quiere, mañana, si alcanzamos a verlo, vamos a ver por qué el ladrón lo reconoció. ¿Por qué fue que él reconoció que él era el Mesías? Pero quedémonos con esto, se salvó a la 11ª hora. Ahora, ¿por qué dice la 11ª hora? Si Jesús estuvo desde la hora tercera hasta la hora 9ª en la cruz. Él expiró su último aliento en la hora 9ª, no era la hora 11ª. ¿De qué nos está hablando aquí de la 11ª hora? Lo está relacionando con la parábola de los trabajadores de la viña. ¿Sí? Estos trabajadores que llegan a primera hora en la mañana y que, necesitaban trabajar, los contrata el señor de la viña y empiezan a trabajar y después va pasando el día
y necesita más trabajadores y va de nuevo a buscar a trabajadores y los pone a trabajar. Después sigue transcurriendo el día y va a buscar más trabajadores, los contrata, los pone a trabajar también y al final ya sobre la 11ª hora necesita, todavía necesita obreros, ya la 11ª hora es casi cuando ya está por terminar la jornada laboral y aún todavía necesita obreros y él va a buscar y vienen estos obreros a la 11ª hora y cuando llegó la hora de dar el pago, les da a todos el mismo pago, a los que llegaron primeros, los que llegaron primero y los que llegaron últimos sobre la 11ª hora, reciben todos el mismo pago, la misma cantidad de dinero. La parábola contó Jesús para poder expresarles y mostrarles y contarles acerca de cómo es el reino de los cielos, que no importa los que trabajaron primero o los que trabajaron al último, en la historia de la humanidad, todos van a recibir el mismo pago, los que trabajen en la viña del Señor. Por lo tanto, este ladrón moribundo en la cruz también recibió la salvación en la 11ª hora. Ahora, nosotros también debemos vernos reflejados en este ladrón, porque hoy en día nosotros también estamos en la 11ª hora. Hoy día estamos viviendo la 11ª hora de la historia de la humanidad. Somos los últimos obreros ya que estamos viviendo. Por lo tanto, debemos dar este mensaje que involucra todo lo que habla Tarsis. ¿Sí? Debemos predicar Tarsis, todo lo que implica esto, lo que hemos estado estudiando. Ahora, los ladrones crucificados con Jesús estaban uno a cada lado y Jesús en medio. Así se había dispuesto por indicación de los sacerdotes y príncipes, ¿sí? Por los mismos judíos. La posición de Cristo entre los ladrones había de indicar que era el mayor criminal de los tres. Por lo tanto, el estar en el medio tiene que ver con supremacía, que es el más de todos los que están ahí, ¿verdad? En este caso era indicar que era el más criminal, el mayor criminal de los tres que estaban ahí. Más malo, por así decirlo. Y así se cumplía el pasaje que decía, fue contado con los perversos. Pero los sacerdotes no podían ver el pleno significado de su acto. Como Jesús crucificado con los ladrones fue puesto en medio, sí, su cruz fue puesta en medio de un mundo que yacía en el pecado. Y las palabras de perdón dirigidas al ladrón arrepentido encendieron una luz que brillará hasta los más remotos confines de la tierra. Por lo tanto, esa cruz en medio de los dos ladrones tenía un significado mucho más profundo. Tenía el significado de esa cruz en medio del mundo de pecado. Y sí, más o menos está al medio, ¿no? Nosotros vemos aquí en el mapa, bueno, es algo verdaderamente sorprendente, hasta en eso se cumple. Apocalipsis 1, versículo 12, dice así. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho de un cinto de oro. Nuevamente nos está explicando que Cristo es el que está en medio. Jesús, en medio de los 7 candeleros que representan las 7 iglesias, ¿verdad? Apocalipsis 2:7 nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias,
y al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La vida está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 5, 6 y 7. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, o sea, estaba en medio de todos. ¿Quién estaba en medio de todos? Un cordero como inmolado, como sacrificado. ¿Quién era este cordero? Jesús. Nuevamente, Cristo en medio de todos, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Apocalipsis 14, 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Y este es el mensaje del segundo ángel. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Bueno, y esto, ¿cuándo se predica este mensaje? ¿Cuándo se predicó? ¿Cuándo fue la primera vez que se dio a conocer? Bueno, fue entre 1842 y 1844, cuando se estaba predicando la fecha de la venida de Cristo. Y nos está hablando de un mensaje que va en medio también, en medio del cielo, para, para predicarlo a todo el mundo, a toda nación, a toda la tierra, a toda lengua, a todo pueblo. Y nos está llevando nuevamente también a reconocer a Dios como nuestro creador. Muy similar al mensaje del cuarto ángel. Daniel 9:27, entre otras cosas, dice esto: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Porque aquí viene hablando de las 7 semanas, más 62 semanas, más otra semana, pero aquí justamente a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de que a la mitad de la semana iba a ser sacrificado Jesús. Iban a terminar todos los sacrificios de corderos porque verdaderamente se iba a cumplir y se cumplió el símbolo de todos estos sacrificios, que era la muerte de Cristo, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto sucedió ¿en qué año? En el año 31, justamente en el 4000. Y aquí si nosotros vemos nuevamente este candelabro, ¿verdad?, de oro que representa a las iglesias, que nos está diciendo de que en medio de ellos estaba ¿quién? Cristo, ¿verdad?, que es representado por la letra Yod, que también tiene que ver con el costado traspasado de Jesús en el 4000, justo en el 4000, nosotros vemos 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000. O sea, todo el plan de salvación ya estaba aquí en Tarsis. Juan 7:14 nos dice: mas a la mitad de la fiesta de tabernáculos subió Jesús al templo y enseñaba. Si usted lee el capítulo 7 de Juan, y él estaba en una discusión con sus hermanos empiezan a decirle: oye, tú que haces todos estos milagros y todas estas cosas, ¿por qué no vas para allá y te proclamas rey ya de Israel y te dejas de estar escondido acá? ¿Y por qué no vas a la fiesta y sube con nosotros? Y bueno, ellos esperaban que él se promulgara como rey terrenal, ¿verdad? No entendían que verdaderamente el reino de Cristo era un reino espiritual, no tenía que ver con un reino físico, como esperaban los judíos y como siguen esperando los judíos hoy en día. Y Jesús le responde
no, todavía no ha llegado mi hora de hacerlo. No voy, no voy a subir, porque todavía no llega mi hora. Y después él igual sube, pero escondido. ¿Y cuándo sube? A la mitad de la fiesta. Y se estaba celebrando la fiesta de tabernáculos. La fiesta de tabernáculos dura, ¿cuánto? 7 días. Justo a la mitad de la semana, él sube. Sube. Sabemos que la semana de milenios, por así decirlo, cuando él muere, a la mitad de la semana, en el 4000, es justo la mitad. Y justo en el 4000 él también sube. 40 días después, ¿verdad? 50 días, no, 40 días después de su resurrección, él sube el 4000 a la mitad de la semana. Ya en su accionar, en aquel momento de subir a esa fiesta, donde él dice, no ha llegado mi hora y después sube igual, cualquiera pensaría, ah, mira, Jesús mintió, porque dijo que no iba a subir, pero igual subió. Pero en realidad estaba dando un mensaje, estaba dando una señal, ¿verdad? La señal de que a la mitad de la semana iba a subir. Y subió al templo que sería el santuario celestial. Bueno, la frase shish, que serían estas 3 letras, viene de shesh, que como se dan cuenta contiene 2 de las 3 letras, le falta la del medio, que sería la yod, o sea, serían solo estas 2. Es un masculino y es un número, representa un número. ¿Qué número? El 6. O sea, no es casualidad para nada. Como ya lo habíamos visto aquí, que aquí pusiéramos 3 de un lado y 3 del otro y el 4 en el medio, no era algo como, casual, sino que justamente estos dos juntos, esta shesh representa el 6. Y si nosotros vemos también el 7797, que es sus, que también utiliza las dos mismas letras, que también sería o sis. Muy bien, se cortó un poco el internet, pero seguimos. Estamos aquí, ¿verdad? En esta parte sobre cómo el shesh es 6 y cómo también su raíz primaria, sis, ¿sí? Que sería tar sis, ¿sí? Justamente estas 3 letras quiere decir estar brillante y alegre, justamente relacionado con el 6. Por lo tanto, en el 6000, estar brillante. Sabemos que hay un momento en que la cebada, en el tema de las cosechas, hay un momento en el cual está más brillante, que no es cuando está madura, sino cuando está a punto de madurar, y es cuando brilla. Y es justamente en la época de la Pascua. Y también nos está hablando acerca de alegre, de estar brillantes y alegres. Jesús se reconoció en la profecía, en el tiempo en el cual él estaba viviendo. Él se reconoció a sí mismo. Ahora nosotros estamos estudiando todo esto de Tarsis y del mensaje que viene desde España y el tercer Elías. Debiésemos nosotros estar alegres también, ¿verdad? Reconocernos
como pueblo en la profecía, porque Tarsis también es el pueblo de Dios, es el mensaje del cuarto ángel, es el mensaje final, es el cuerpo y las manos de Cristo, por significado, ¿verdad? Por implicación directa en cuanto al significado de la palabra y a la aplicación de los diferentes textos bíblicos. Eso es lo que nos indica. Y Cis, bueno, esto lo comentaba Ángel, que bueno, ellos ustedes conocen, son de España, específicamente de Cataluña, y hablan en catalán, que es un dialecto que tienen allá, y para ellos cis es el 6. Si la palabra cis para ellos es 6. Y bueno, justamente los catalanes tienen una ascendencia judía. Así que, por lo tanto, para poder hacer otra especie también de relación con el cis, que tenemos que sería el 6, pero aquí también vemos que es 3 en 1. 3 en 1, como el cuarto ángel, como los tres mensajes del el primero, segundo y tercer ángel, en un mensaje final, que sería el fuerte pregón, el fuerte clamor del cuarto ángel. Y además tenemos a 3 en 1 como Dios, ¿verdad? Y a Cristo en medio. Cristo en medio de esos dos. Y bueno, como dato extra, que, a ver, es como algo curioso, simplemente no es algo que sea así al 100%, pero sí nos muestra aquí el 3 en 1, 31, ¿verdad? Y justo dos veces, o sea, la primera vez en el 31, cuando se cumplió la muerte de Cristo, y después en el 2031, que es cuando Cristo vuelve por segunda vez. Bueno, esto es un extra solamente. Y ya para ir concluyendo, vamos a leer esta cita que es de Primeros Escritos y nos habla acerca de el sellamiento final. Nos dice así: se me señaló la época en que terminaría el mensaje del tercer ángel. El poder de Dios había asistido a sus hijos, quienes después de cumplir su obra estaban preparados para sobrellevar la hora de prueba que les aguardaba. Habían recibido la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor. Y se había reavivado el viviente testimonio. Por todas partes había cundido la postrera gran amonestación, o sea, el mensaje del cuarto ángel, agitando y enfureciendo a los moradores de la tierra que no habían querido recibir el mensaje. Vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con un tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos, como leímos en Ezequiel 9, ¿verdad? Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos en alta voz, perdón, y alzando las manos exclamó en alta voz: consumado es. Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivos. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino. ¿Y qué más? Consumado el matrimonio del Cordero. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación.
Y Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, todo lo que hemos estado estudiando acerca de Tarsis, acerca de todo este último gran mensaje que viene desde España, que nos habla acerca del sello de Dios, que nos habla acerca bueno, Cristo como el centro de su costado traspasado, bueno, todo lo que tiene que ver con eso, el mensaje de la fecha de la venida de Cristo del 2031, y todo ello, nosotros lo venimos hilando y hermanando desde Efesios 5, donde nos habla de someterse y sujetarse a Cristo, ¿verdad? La mujer que debe sujetarse al marido, así como en realidad nos está hablando de la iglesia que se sujeta a Cristo como su marido. Nuevamente, después de haber pasado por todo ese trayecto por Tarsis, Sefarad y todo ello, nuevamente, luego de ser sellados y numerados los santos, vemos que se consuma el matrimonio del Cordero y se vuelve al principio a someterse y a sujetarse a Cristo. Por lo tanto, como un resumen de lo que vimos ahora de Tarshish como palabra, tiene que ver con señalar, con la señal, la marca, la puerta del palacio, que sería como la puerta de las ovejas, por la cual pasaban todos los sacrificios. Nosotros debemos entregarnos como sacrificios vivos, como dice la Escritura, ¿verdad? Que tiene implicación también con la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, Tarshish es la puerta también para entrar, para ingresar, que es Cristo, ¿verdad? También representa el sacrificio de Cristo a los 4000, ¿sí? Por la Yod, justamente en medio del candelabro. El final del plan de redención a los 7000 también. Cristo como sumo pontífice, como mediador, por estar en medio, ¿verdad? Sabemos que el mediador está en medio de dos partes. Hace referencia a los 6000 años de pecado, por el Shish también. Sabemos que esta más esta son 6. También al sellamiento final, ese sello, que tiene que ver con el sellamiento de los 144.000 y al mensaje del cuarto ángel. Todo esto, como un resumen, Tarshish sería, para poder hacer un resumen más o menos de todo lo que vimos, sería la puerta del cielo al final de los 6000 años de pecado, con alegría por encontrarnos con Cristo, el sumo pontífice, en el 2031. Significa también haber aceptado la verdad presente y especial para este tiempo, el mensaje del cuarto ángel, lo cual nos hace partícipes de su divinidad y a la vez señala con una marca a su pueblo, y que seremos testigos de la recreación de la tierra al fin de los 7000 como habitantes de la nueva Jerusalén. Bueno, esto lo vamos a dejar ya para un siguiente estudio. Le dejo la imagen allí para crearles dejarles un spoiler y crearles ahí la intriga para que puedan estar presentes en el siguiente estudio, que vamos a ver qué significa esta imagen. Así que, bueno, amigos, hermanos, queridos, hermanas, quedémonos con lo último. Ser parte, Tarsis, es esta puerta al cielo, esta puerta del cielo al final de los 6000 años cuando nos encontremos con Cristo, y que significa haber aceptado la verdad presente y especial para este tiempo. Verdad presente que tiene que ver con los 6000 años de pecado, que tiene que ver con el regreso de Cristo en el 2031, que tiene que ver con aceptar el mensaje del tercer Elías. Así como Juan dio testimonio de Cristo
que fue el segundo Elías, el tercer Elías también da testimonio de Cristo y da testimonio de la puerta de las ovejas, lo mismo, su llaga, su costado, bueno, todo lo que implica el mensaje del cuarto ángel. Es muy grande, es muy amplio este mensaje, pero es importante que podamos reconocerlo, que podamos aceptarlo, porque si no, no podremos tener parte en la Nueva Jerusalén. Y debemos estar preparados y debemos aceptar los mensajes que Dios nos envía el día de hoy. Así que, bueno, para terminar, vamos a hacerlo con una oración. Que puedan ponerse de rodillas, que lo hagan, los que no, no importa. Solo inclinen el rostro y vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por la luz que nos envías nuevamente. Gracias, Señor, porque en tu gran misericordia nos permites poder estudiar estos temas y entenderlos. Te rogamos, Padre, que tú nos ayudes a poder ser parte de Tarsis, Señor, de este último mensaje de amonestación al mundo, de poder tener en nuestro corazón, Señor, todo esto atesorado para no pecar contra ti, Padre. Quédate con nosotros durante esta noche y acompáñanos en el día de mañana en todas nuestras actividades. Todo esto te lo agradecemos, Señor, y te lo pedimos en el santo nombre de Jesús, nuestro único Salvador. Amén.